Muy bien, este primer episodio de Reflexiones Bíblicas lleva como título El temor a Dios. El texto para esta reflexión bíblica se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 5, el cual dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿Cuál es el objetivo de este estudio o de esta reflexión? Demostrar las bases sobre las cuales se debe temer a Dios y solamente a Dios. Y demostrar que el temor a Dios no se trata de tener un miedo exacerbado o un miedo terrorífico a Dios, sino que el temor a Dios se basa en el respeto a Dios, en la reverencia a Dios y sobre todo en el que te acerques más a Dios confiadamente en Él. Mucho se habla acerca de tener temor a Dios, mucho se habla acerca de mantener ese temor a Dios, de que a Dios hay que respetarlo, de que a Dios hay que temerlo. Yo no sé si en la ciudad donde tú vives se dé este detalle que voy a mencionar, pero por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, yo he podido ver a muchos vehículos, dígase buses, dígase camiones, dígase autos, taxis, que suelen colocar leyendas o frases en los parabrisas, en la parte superior de los parabrisas, o alguna leyenda, alguna frase, como para hacerlo más vistoso, para hacerlo, más llamativo. Y en algunos vehículos he visto que muchos propietarios le colocan una leyenda, una frase que dice: temor solo a Dios, temor solo a Dios. Pero ¿en qué consiste el temor a Dios? ¿En qué consiste el tener ese temor que manda la palabra para con nuestro Dios? Bueno, el temor a Dios consiste de 3 puntos principales. ¿O a qué se refiere Lucas cuando habla del temor a Dios? Hay 3 cosas principales que se debe tener en cuenta cuando se habla del temor a Dios. El temor a Dios implica, en primer lugar, respetar la autoridad divina, respetar la voluntad de Dios, respetar que lo que Dios ha decidido, así es, así se hace, así se hará. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Debemos aprender en primer lugar a respetar la autoridad divina. Para ello tenemos la cita bíblica de Daniel capítulo 4, versículo 34, si mal no recuerdo, Daniel 4:34, que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le detenga o quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mira, esta declaración la hizo nada más y nada menos que el famoso rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4 se menciona lo que se conoce como la locura de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, dice la Escritura, pasó 7 años conviviendo con los animales del campo. Su mente se volvió como la mente de las bestias, se volvió loco, comía el monte del campo, vivía con los animales del campo durante 7 años. Y dice la Escritura que al final de los 7 años, Nabucodonosor alzó la cabeza y alabó al Dios del cielo, porque su razón, su razonamiento, su capacidad de razonar le fue devuelta. Y lo primero que él hace es glorificar a Dios. Y dice, como dice el versículo, que él está en él hace lo que él quiere en el ejército del cielo. Y no hay quien le diga: ¿qué haces? Entonces, tener temor a Dios implica respetar la autoridad divina. En segundo lugar, el temor a Dios implica permanecer fieles a Dios. Y para ello vemos primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, el cual dice: solamente temed a Jehová y servidle con todo vuestro corazón. Tenemos que aprender a ser fieles delante de los ojos de Dios. Tenemos que aprender a mantener esa fidelidad delante de los ojos del Señor. Ser fieles a su palabra. Si su palabra nos dice qué hay que hacer, tenemos que hacer. Si su palabra nos dice qué no hay que hacer, no lo tenemos que hacer. Ser fiel a Dios implica, sobre todo, el que nos mantengamos firmes, sin fluctuar, y mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, como dice Hebreos 10:23. También
Deuteronomio 6:5 nos dice: y serviréis a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Mira, ese es un detalle en el cual muchos de nosotros estamos fallando, muchos de nosotros estamos fracasando. No nos mantenemos fieles a Dios. Comenzamos a ser infieles a Dios ante la más mínima cosa que nos llama la atención. Comenzamos a ser infieles a Dios ante todo aquello que llame nuestra atención, que veamos más atractivo. Muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel, que aún teniendo a Dios de su lado, teniendo a Dios de su parte, lo que buscaba era servir a dioses paganos y dejaba a Dios a un lado. Por eso es que, dicho sea de paso, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios, a través de sus siervos, los profetas, nos dice que hemos sido adúlteros con Él, que hemos sido infieles con Él, que Él, siendo nuestro Dios, nuestro Señor, lo hemos abandonado por servir a dioses ajenos, cosa que no nos mandó, dice Jeremías, ni siquiera subió en el pensamiento de Dios, y abandonamos a nuestro Dios por servir a dioses paganos. Ahora, en la actualidad, nuestros dioses paganos o los dioses paganos son aquellas cosas que roban nuestra atención, que captan nuestra atención y nos alejan de Dios como si fuera algo muy importante. Entonces debemos entender que el temor a Dios implica, en primer lugar, respetar la autoridad de Dios, en segundo lugar, permanecer fieles a Dios, pero también, en tercer lugar, implica confiar plenamente en Él. Cuando tú aprendes a respetar la autoridad de Dios, cuando tú aprendes a permanecer fiel ante Dios, por lógica aprenderás a confiar plenamente en Él. Para ello vemos el Salmo 91, versículo 2, que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero si recordamos el versículo 1 del Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí vemos los dos puntos principales de los que hablamos. Vemos que respetamos la autoridad de Dios y vemos que permanecemos fieles a Dios, por lo cual nos lleva al tercer punto, que es confiar plenamente en Dios, y es lo que expresa el Salmo 91:2. Luego tenemos también Isaías capítulo 41, versículo 10, el cual dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Luego tenemos también Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque el versículo 8 luego dice: porque será plantado como árbol junto a corriente de agua y su hoja no cae y dará fruto. Te estoy parafraseando el versículo, claro está. Luego tenemos también el Salmo 118, versículo 8, el cual les dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Tengamos presente algo: la palabra enseña que el que confía en Dios no será defraudado, que el que confía en Dios no será abandonado. Pero para nosotros poder confiar en Dios, repito y recalco una vez más, tenemos que aprender a respetar la autoridad de Dios, tenemos que aprender a permanecer fieles en el Señor. Yo no puedo decir que confío plenamente en Dios si yo me porto infiel con Dios, porque la propia infidelidad que yo demuestro para con Dios hará que yo dude del poder de Dios. Cuando yo me mantengo fiel a Dios, yo podré confiar en el Señor, porque es esa fidelidad la que me da la confianza, si cabe el término, o me da la seguridad de poder acercarme a Dios con toda libertad, sabiendo que Dios me oye, sabiendo que Dios me escucha, y que lo principal, sabiendo que Dios concede las peticiones de mi corazón, o que concederá las peticiones de mi corazón. Entonces, tengamos presente esto. El temor a Dios implica tres factores: respetar la autoridad de Dios en primer lugar, en segundo lugar, permanecer firmes o fieles ante Él, y en tercer lugar, confiar plenamente en Él.